Hola. ¿Tú digas? Hola, buenas tardes. Vamos a empezar ya quedan unos pocos y ya llegando. Hoy casi estamos acabando, esta es la otra jornada. Vamos a ver, hemos dejado atrás la virtualidad de la planificación. Hoy vamos a meternos un poco más en el barro con la gestión y la ejecución del planeamiento. Hoy vamos a hablar de la gestión. La gestión tiene instrumentos y protagonistas distintos, son más visibles. La gestión es en nuestro entorno mayoritariamente privada, van a ser más visibles los promotores privados y los propietarios de suelo. Los estudios económicos financieros del planeamiento se convierten en dinero real, los dibujos de los planos se convierten en calles de verdad. La verdad es que es la fase de las más interesantes, es la ejecución del planeamiento, la transformación de la ciudad se hace finalmente en la gestión urbanística. En la gestión urbanística que debe estar bien planificada. Pero bueno, la verdad es que es una labor importante. Hoy hemos convocado a dos técnicos solventes y significativos en Cantabria, que ejercen la tutela profesional de las actividades privadas, a veces privadas y a veces públicas, en la gestión urbanística. Son dos técnicos en las dos cuestiones principales en la gestión, que es la parte jurídica y la parte técnica, un abogado y un ingeniero de caminos. Empezaremos con Félix Pardo, abogado. Él tiene un estudio profesional, no se llaman estudios profesionales, se llaman despachos. Los de abogados se llaman despachos profesionales. Pardo Castilla Abogados, él, aunque el despacho se ocupa de otras áreas, él se dedica especialmente al derecho administrativo y al urbanístico en particular, y asesora tanto a administraciones como a propietarios y promotores particulares en el ejercicio de la gestión urbanística. Empezamos con sus manos. Buenas tardes a todos. No sé si se oye bien. ¿No? Tienes que acercarte un poco más. ¿Ahora? ¿Ahora bien? Sí, vale. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, como tengo que guardar el protocolo, agradecer al Colegio de Arquitectos y al Gobierno de Cantabria, a la Dirección General de Urbanismo, la invitación para participar en estas jornadas. Me ha gustado mucho, la verdad, el apellido que le han puesto a estas jornadas. Creo que ha sido además idea de Frank, que le ha titulado Un buen momento para recapacitar. Y anda que no es un buen momento para recapacitar con la que tenemos encima. Ya sabéis todos que está ya en ciernes la nueva ley del suelo de Cantabria, ya anda circulando por ahí el nuevo texto. Y además tenemos, bueno, ya sabéis todos que además se ha aprobado la nueva ley de los realojos, se ha anulado el plan de Santander, se ha anulado el plan de Cabezón, es decir, tenemos una serie de motivos para recapacitar. Bien, entonces, lógicamente, cuando Fran me encarga esta ponencia, yo empiezo a recapacitar y me doy cuenta de una cosa que creo que realmente estamos haciendo bastante mal, que es la siguiente. Es decir, cuando yo empecé a estudiar un poquito de urbanismo, lo primero que me dijeron, aparece una palabra en las primeras clases de urbanismo me dicen que es una disciplina multidisciplinar. Se supone que el urbanismo perfecto es aquel en el que un plan ha sido diseñado por un arquitecto, un ingeniero, un abogado, un sociólogo, es decir, una cantidad de ópticas terroríficas, y me encuentro después que eso puede ser verdad en el momento en el que se hace la planificación municipal. Es decir, cuando se desarrolla un plan general municipal puede ser verdad todo esto que estoy contando. Pero cuando llega el momento del desarrollo urbanístico, que es de lo que yo voy a hablar hoy, me encuentro con que este tema multidisciplinar realmente no existe. Es decir, una cosa es que un promotor, cuando va a desarrollar una actuación, contrate a un abogado y contrate a un ingeniero o contrate a un arquitecto, y otra cosa es que nos juntemos y participemos de este desarrollo.
Es decir, podemos ser multidisciplinares, pero yo os aseguro, pues mi experiencia y lo que yo os voy a contar y lo que me ha pedido Fran que hable hoy es de mi experiencia, es que son unos compartimentos absolutamente estancos. Es decir, cuando un promotor inicia una actuación, contrata a un arquitecto y ese arquitecto, por hacer una broma, como en el Señor de los Anillos, coge el anillo, coge el expediente, se va a su despacho, a su estudio y inicia la actuación, se reúne con el arquitecto municipal y termina consiguiendo la aprobación del plan parcial, del estudio de detalle o lo que sea, pero hasta ese momento la intervención, por lo que a mí me toca, del abogado ha sido prácticamente inexistente. Llega la segunda parte, que es cuando entramos nosotros, y igual que vosotros sois culpables de no contar con nosotros somos exactamente iguales. Es decir, llega el abogado, coge el mismo expediente, inicia lo que es la gestión urbanística y prácticamente no contamos con el arquitecto. Es decir, hay una absoluta falta de comunicación, por eso digo que será multidisciplinar, pero absolutamente estanco. Bien, eso me hizo pensar que qué es lo que más o menos yo podía contaros hoy aquí que no supierais ya. Entonces, lógicamente, yo entiendo que la mayoría de los arquitectos, desde el momento en que se aprueba el planeamiento de desarrollo, es decir, desde que se ha aprobado un plan parcial o se ha aprobado un estudio de detalle, hasta que volvéis a participar, que es, creo, la única vez en la que sí realmente nos juntamos, que es para redactar el proyecto de equidistribución, el proyecto de compensación o como queráis llamarlo, hasta ese momento, es decir, no nos juntamos nunca. Entonces dije, quizá lo que tenga que contarlos es qué pasa en ese momento intermedio en el que nunca participáis o no os dejamos participar. Entonces, bueno, eso es lo que es la gestión urbanística. La gestión urbanística, por definirlo en palabras sencillas, son todas las actuaciones técnico-jurídicas que tienen lugar desde que se ha aprobado el planeamiento de desarrollo y hasta que los solares están preparados para poder edificar sobre ellos. Lo que engloba son tres cuestiones fundamentales. Una es esa palabra que habéis oído todos, que es la equidistribución, es decir, el reparto de los beneficios y cargas del planeamiento entre todos los propietarios afectados. Otra es la cesión a la Administración y otra cosa es la urbanización que se va a realizar y de la que luego os hablará Roberto Morado. Digo que son técnicas, son operaciones técnico-jurídicas porque hay una cuestión muy importante. Cuando un arquitecto o un ingeniero redacta un plan parcial, por ejemplo, eso va a acabar encima de la mesa de un arquitecto municipal que lo va a informar, le va a poner sus condiciones, sus trabas o no, y se va a aprobar definitivamente. Cuando estamos hablando de la gestión urbanística, el instrumento definitivo, que es el proyecto de reparcelación o de equidistribución o de compensación, le llaméis como queráis, va a acabar, por supuesto, encima de la mesa del técnico municipal, pero de ahí se va al registro de la propiedad. Os aseguro que al registrador de la propiedad le importa muy poquito que un proyecto de reparcelación esté perfecto técnicamente, hayáis distribuido las parcelas perfectamente, hayáis distribuido los aprovechamientos perfectamente, porque como no cumplamos lo que dice el reglamento hipotecario y luego veremos la legislación que lo regula, es decir, no nos vale para nada. Os aseguro que yo he visto proyectos de compensación redactados por arquitectos técnicamente perfectos, pero que nunca hubieran pasado el filtro del registro de la propiedad, y os aseguro que volver a empezar la tramitación de un proyecto de compensación con todo lo que veremos luego que conlleva es absolutamente horroroso, ¿vale? Entonces, todo esto que es la gestión urbanística, lógicamente, en el título de la ponencia habéis visto que además de la práctica es un poquito la legislación que hay. Yo digo siempre de broma que la legislación urbanística que regula la gestión urbanística son 107 leyes. No me mires con esa cara. 107 leyes. Es decir, lógicamente vamos a empezar por el Real Decreto del año 2015, la Ley del Suelo Estatal, y por la Ley del Suelo de Cantabria, que eso es impepinable. Nos vamos a encontrar después, porque estamos hablando de gestión urbanística, del Reglamento de Gestión Urbanística, que su propio nombre lo indica, y luego, por esa parte jurídica que os he señalado, el Real Decreto 1093/97, que es cómo se inscriben en el registro de la propiedad todos estos instrumentos, tanto el proyecto de compensación como las cesiones, como una expropiación, como los aprovechamientos y todas estas cuestiones. Pero además tenemos otras 103 cosas que hay que tener en cuenta. Una es la jurisprudencia de los tribunales, es decir, la casuística que se produce todos los días con la tramitación de un proyecto de compensación es enorme. Luego comentaremos alguna cosa en concreto. Y me imagino que, como me quedan 102, ya sabéis a qué me voy a referir, y es que luego hay la Ley del Suelo de Alfó de Lloredo, la Ley del Suelo de Arnuero, la de Ampuero, y así acabamos y llegamos hasta Boto. Es decir, os comentaré luego algún caso concreto en el que, dependiendo a qué ayuntamiento vas,
un arquitecto o el abogado del ayuntamiento lo interpreta de una manera totalmente diferente a la que lo interpreta el del vecino de al lado. Por tanto, son cosas que es mejor conocer antes de empezar a gestionar el suelo que vamos a gestionar. ¿Cómo se desarrolla la gestión urbanística? Está regulado en la legislación, como no puede ser de otra forma, y es lo que se llaman los sistemas de actuación, ¿vale? Los sistemas de actuación, la ley del suelo recoge 4, pero yo siempre digo que los sistemas de actuación son infinitos. Infinitos, y os voy a decir por qué. Es decir, hay un sistema de actuación que no... Es decir, ya sabéis todos que en la ley del suelo de Cantabria se aparece recogidos el sistema de cooperación, el de compensación, concesión de obra urbanizadora y expropiación, según sea la base de actuación más pública o más privada, que va cambiando según el que tengamos definido en el planeamiento. Pero hay uno que está recogido en el artículo 262.3 de la ley del suelo de Cantabria, que es el convenio urbanístico. El convenio urbanístico no está definido expresamente como un sistema de actuación, pero la ley nos dice que los propietarios que están incluidos en un sector o en una área de actuación pueden, a través de un convenio, pactar la forma que quieran de desarrollar una unidad de actuación o de un sector, apartándose de cualquiera de los sistemas que están establecidos en la ley. Es decir, simplemente se trata de que el promotor, y el ayuntamiento lógicamente lo tiene que aceptar, piense qué forma de actuación va a desarrollar todo ese sector, por lo que digo que es que los sistemas son infinitos, es decir, no tenemos por qué limitarnos a seguir los dictados de la ley en este caso. Lo que ocurre es que, como se dice de lo de la Santísima Trinidad, que son 3 y es 1, los sistemas de actuación, por lo menos en Cantabria, a mí me parece que ocurre un poquito lo mismo. Podrán ser 4, podrán ser 5, pero al final es 1. Yo os hablo de mi experiencia, es decir, la implantación que ha tenido el sistema de expropiación, por razones obvias, el sistema de concesión de obra urbanizadora, con eso que habéis oído todos del agente urbanizador, o el sistema de expropiación, creo que lo he repetido, ¿no? Han sido prácticamente nulos, o el convenio, quizá por desconocimiento o por la inercia de estar siempre sometidos al sistema de compensación. Sí es verdad que ha habido, en planeamientos ha habido actuaciones que sí se han desarrollado o intentado desarrollar más bien por el sistema de cooperación. Ahora, yo os voy a hablar, como digo, de mi experiencia. Yo siempre he contemplado que en Cantabria los sistemas de cooperación han sido pseudosistemas de cooperación. Es decir, el sistema de cooperación teóricamente es un sistema de base pública en el que la Administración tiene que tener una voz cantante en el desarrollo de las actuaciones, y yo siempre he comprobado que, o por lo menos es mi impresión, es que las actuaciones que se regulaban por cooperación era con objeto más bien de eludir todos los problemas que plantea el sistema de compensación, que luego veremos, que es la famosa historia de la Junta de Compensación, las expropiaciones a las que da lugar la Junta de Compensación y todo eso, porque yo siempre que he participado en una operación por cooperación me he encontrado con que era el propietario, los propietarios del suelo los que, por así decirlo, tiraban del carro. Fijaros cómo será que el caso más emblemático que hay de la cooperación en Cantabria es un ayuntamiento, que no voy a decir el nombre, pero que seguro que conocéis todos, Gisela, tú sí seguro, que el planeamiento contemplaba que todos los desarrollos se hacían por cooperación. Yo tuve 3 encargos profesionales para trabajar en este ayuntamiento y además coincidió que el secretario era un amigo. Yo llego allí, empiezo a hablar con él y le digo, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Pues que teóricamente yo represento toda la propiedad, pero la Administración tiene que tener una voz un poquito cantante en el tema de la cooperación. Y lo primero que me dice es: presentas un escrito en el ayuntamiento cambiando el sistema de actuación de cooperación a compensación. Es decir, un plan diseñado entero para tramitar por cooperación, en el que la Administración iba a tirar un poquito del carro. Nos encontramos con que se viene abajo y nos dicen que es que, pues que falta de personal, falta de medios materiales, falta de tiempo, llámale X, para que volvamos atrás y empecemos a tramitarlo por el sistema de compensación, y por tanto tenemos que volver otra vez a la participación de los propietarios. Y por eso digo que en Cantabria, aunque se hable de 4 o 5 o infinitos, me da igual, sistemas de actuación, en realidad el único que ha funcionado o que está funcionando es el sistema de compensación. Vamos a ver, el sistema de compensación, si me permitís un segundito, lo define la Ley del Suelo de Cantabria de la siguiente manera. Dice: es un sistema de actuación de base privada en que los propietarios, agrupados en una entidad con personalidad jurídica denominada Junta de Compensación, asumen el papel de urbanizadores y en tal condición llevan a cabo las operaciones de reparcelación y las obras de urbanización conforme termine el plan, aportando terrenos de cesión obligatoria. Es decir, como veis, las 3 operaciones que habíamos hablado al principio
la cesión, la urbanización y la equidistribución son lo que definen el sistema de compensación, pero con base privada. Es decir, van a ser los propietarios los que lo van a desarrollar íntegramente. Por supuesto, tutelados por la Administración, pero el desarrollo va a ser absolutamente privado. Por tanto, vamos a ver, voy a intentar seguir un desarrollo de una actuación por compensación. Si os digo que una actuación en la que haya varios propietarios incluidos, porque cuando solamente hay un propietario o varios, pero están todos de acuerdo, la actuación se limita a presentar directamente el proyecto de compensación, que ya conocéis todos, y ahí se acabó. Por tanto, es decir, para que entendáis los problemas que nos encontramos todos los días y que se plantean en el desarrollo de una actuación por compensación, tenemos que referirnos a una actuación en la que hay varios propietarios afectados. Vamos a ver. Lo primero que tenemos, lógicamente, es una base fáctica del desarrollo de la actuación en la que hay propietarios y fincas. Yo siempre digo que a mí me gusta empezar por el problema de los propietarios porque ya sabéis todos, habéis oído todos los desarrollos urbanísticos que se acaban viniendo abajo en un tribunal porque no se ha notificado uno de los propietarios. Es decir, yo quiero saber primero quiénes son los afectados y entonces, porque además, pensar en una cosa, cuando se ha aprobado el planeamiento de desarrollo, lógicamente ahí ya sabemos quiénes son los afectados, pero lo sabemos desde un punto de vista del catastro. Es decir, la mayoría de los planeamientos de desarrollo se aprueban con la única base del catastro. Os vuelvo a repetir que, como todo este documento va a acabar en un registro de la propiedad, yo no puedo decirle al registrador que no notifique a uno de los propietarios afectados que están en el registro de la propiedad porque en el catastro venía otro. Le va a dar igual, me lo va a echar abajo sí o sí. Con lo cual hay que empezar a intentar averiguar quiénes son los verdaderos propietarios o quizá, fíjate, hasta los propietarios registrales, para luego no encontrarnos con estos problemas cuando llevemos al registro de la propiedad el proyecto de compensación. Perdón un segundito. Además, tenemos que empezar también a arreglar cuáles son las fincas que tenemos incluidas en la actuación, porque, lógicamente, todas estas fincas son las que van a acabar, como os vuelvo a repetir, en el registro de la propiedad y tenemos que empezar a depurarlas. Cuando digo depurarlas, es que las fincas pueden tener una serie de problemáticas, como mayores extensiones de las del registro, menores extensiones. Hay fincas que luego habrá que segregar porque están incluidas parcialmente en la unidad de actuación, pero bueno, todo eso lo vamos a ir viendo. Para averiguar los propietarios hay una funcionaria que Fran conoce perfectamente que me dijo una cosa. La primera vez que fui a su ayuntamiento no sabíamos quiénes eran algunos propietarios y entonces yo le planteo que hay un artículo en el texto refundido del 2015 que ya viene desde los de atrás, concretamente hoy es el artículo 9.7, en el que dice que los ayuntamientos están autorizados para facilitar a los redactores de planeamiento de desarrollo y de instrumentos de gestión todos aquellos datos que necesiten para redactarlos. Entre ellos yo entendía que también estaba incluso la identidad de los propietarios de suelo. Es verdad que hay ayuntamientos que te dicen con el tema de la protección de datos que no te lo van a facilitar y me encontré con la respuesta que me dio, ya sabes a quién me refiero, que me dijo, ¿sabes quién es el propietario de la finca de al lado? Pero sí, y dice, pues vas y le preguntas. Es decir, hay que utilizar cualquier medio que tengamos para averiguar quiénes son los propietarios porque, os repito, esto va a acabar en la mesa de un registrador que el tema urbanístico le importa muy poquito y, por tanto, tenemos que empezar desde el principio a depurar todas estas cuestiones, tanto de propietarios como de las fincas. Bien, empezando con la gestión urbanística en sentido estricto, lo primero que vamos a hacer es presentar las bases y estatutos. Ya habéis oído hablar todos de ello. Los estatutos, para los que no hayáis intervenido en gestión urbanística, os diré que son pues prácticamente lo mismo que un estatuto de una sociedad limitada o anónima. Es decir, son las normas de régimen interno que van a desarrollar, que van a regular cómo se va a desarrollar el trabajo, la actuación de una junta de compensación. Es decir, cuáles son los órganos que van a regirlo, cómo se van a adoptar los acuerdos y todo ese tipo de cosas. Las bases, por el contrario, regulan, por así decirlo, el aspecto externo de la Junta, es decir, cómo se van a incorporar la gente a la Junta, cómo se va a valorar lo que yo incorporo a la Junta y luego cómo se va a valorar lo que me va a dar la Junta, las fincas de resultado, cómo se van a incorporar empresas urbanizadoras, es decir, una especie de regulación de la parte externa de la Junta de Compensación, ¿vale? Yo aquí me empiezo a encontrar con el primer problema que me plantea la Ley del Suelo de Cantabria, que, en cambio, en otras regulaciones de, por ejemplo, Andalucía, no está, creo que está mejor solucionado,
que es lo siguiente. Ya sabéis que para presentar las bases y estatutos lo que nos exige la Ley de Cantabria es un determinado porcentaje de la propiedad del suelo. Este porcentaje se exige o el 50%, perdón, más del 50% para presentar los estatutos, en cuyo caso, si solo tenemos el 50,01, presentamos los estatutos, se constituirá luego la Junta de Compensación y luego la Junta propondrá unas bases que aprobará el Ayuntamiento, y si tenemos el 60% o más, podemos presentar bases y estatutos conjuntamente, e incluso el proyecto de compensación, dice la ley, que ahora veremos para qué. Un pequeño matiz sobre este cómputo de los porcentajes, y es que fijaros que para estatutos la ley del suelo dice más del 50%, y para bases y estatutos la ley no dice más del 60, sino dice al menos 60. Es decir, para lo primero hace falta el 50,01, para otro con el 60 justo ya nos vale. Digo que esto me plantea a mí siempre un problema porque ¿quiere esto decir que si yo tengo el 40% de una unidad de actuación no puedo presentarlos? Es decir, la ley del suelo es verdad que habla de que para presentar estos documentos hace falta este porcentaje. Yo creo que no. Es decir, yo en los ayuntamientos, además, con los que colaboro, siempre digo que no. Que el Tribunal Supremo lleva muchísimos años peleando por lo que se ha llamado el derecho al trámite. Es decir, que yo cuando presente una cosa en un ayuntamiento, salvo que sea una burrada, que me tienen que rechazar desde el principio, creo que tengo derecho a que por lo menos se intente aprobar. Digo que se intente aprobar porque hay una cosa muy sencilla, es decir, si yo presento unos estatutos y tengo el 40% de la propiedad, que os digo desde ahora que en el 95% de los ayuntamientos de Cantabria nos los rechazan, me tenéis que dar la oportunidad, es decir, ahí va a haber un trámite de información pública en el que cuando le digan al resto de la gente que yo he presentado un proyecto de estatutos con el 40%, igual se incorporan más. Igual resulta que es que cuando llegue a la aprobación definitiva ya tengo el 75 o el 80% y ya he cumplido el porcentaje que se me exigía. Es decir, os digo que hay regulaciones autonómicas, Andalucía entre otras, que así lo regula, e incluso sentencias del Tribunal Supremo que dicen que el porcentaje que yo tengo que tener para aprobar estatutos precisamente es para aprobarlos, no para presentarlos. Déjame intentar por el camino arreglar los problemas que tengo. Fijaros, además, es que si no encuentro ninguna otra explicación para un artículo que hay en la Ley del Suelo de Cantabria que dice que si yo tengo el 60% o más de la propiedad incluida en una actuación, puedo presentar estatutos, bases y, además, el proyecto de compensación. Yo siempre he dicho que ¿para qué? Es decir, los tribunales tienen una cosa absolutamente clara. Un proyecto de compensación solo se aprueba si tenemos el 100% del suelo. Bien porque sea un propietario único, bien porque se han adherido todos, bien porque están todos de acuerdo, o bien porque, aunque no se hayan adherido, se ha expropiado. Es decir, tenemos el 100%. Vamos a ver, si yo necesito el 100% para tener aprobado un proyecto de compensación, ¿para qué lo presento si tengo el 70%? Creo que la única explicación razonable es precisamente la que os he dicho antes. Es decir, déjame la oportunidad de seguir adelante, déjame la oportunidad de dar traslado al resto de los propietarios que están incluidos en la unidad de actuación, que quizá cuando llegue el momento de la aprobación definitiva se han ido incorporando todos y me encuentro con que ahora ya tengo el 100% y puedo seguir adelante. Es que si alguno sabe alguna otra explicación, a mí no se me ocurre, porque es que mucha gente me pregunta, ¿y ese artículo para qué vale? Digo, pues yo creo que salvo para esto no se me ocurre ninguna otra cosa. Bien, seguimos el desarrollo normal de una junta de compensación y llega el momento de constituirla. Constituirla simplemente es un acto notarial, una escritura notarial, en la que la gente tiene que ir al notario, lógicamente con la iniciativa del promotor, con su porcentaje de propiedad, a la que se unirán o no el resto de los propietarios que están incluidos en esta actuación. Los que hayáis participado en alguna actuación de este tipo, sabe perfectamente que aquí empieza el lío. Es decir, llega el momento de la adhesión y llega el momento, y perdonadme la palabra, pero es que a mí siempre me sale así, del chantaje. Es decir, ¿cuántas veces hemos visto a los propietarios minoritarios o mayoritarios, me da igual, bueno, no tan mayoritarios, pero con superficies grandes, que de repente adoptan la siguiente resolución? Es decir, yo no me adhiero, no te queda más remedio que expropiarme, y como te vas a tirar 2 años para expropiarme, vas a acabar pagando lo que te pida. Hemos visto, yo por lo menos he visto pagar auténticas bestialidades por birrias de fincas, y lo que es peor, he visto auténticos profesionales
dedicados a comprar trocitos de suelo en actuaciones que se ponían en marcha para con este sistema sacar unos beneficios que os aseguro bastante buenos. Mira, siento que no esté, creo que no está Emilio Misas hoy aquí, porque una de las cosas que yo he hablado con él en más de una ocasión era la forma de evitar eso. Sobre todo porque hay una forma muy sencilla, es decir, hay muchas regulaciones autonómicas que ya lo han contemplado. Si me permitís, por ejemplo, en un segundito, el artículo 164 de la Ley del Suelo del País Vasco, que es referido al sistema de concertación, que os diré que es absolutamente igual que el de compensación, bueno, salvo quizá esto que os voy a leer, esa puñetera manía que tienen todas las comunidades autónomas de cambiar los nombres para regular lo mismo, y que dice lo siguiente: el proyecto de reparcelación afectará a la totalidad de la unidad de ejecución, por lo que contendrá la reparcelación de la totalidad de las fincas incluidas en la unidad, se hayan incorporado o no sus propietarios a la Junta de Concertación. Es decir, si estás dentro de una actuación en el País Vasco por concertación, que es exactamente igual que la compensación, participas sí o sí. ¿Vale? Entonces, en la Ley del Suelo de Cantabria, que estos días hemos estado en el Colegio de Abogados, que tengo aquí algunos compañeros que también estamos en ello, para presentar algún tipo de sugerencias, yo la verdad es que cuando empecé a leerla, bueno, pues al principio me hizo mucha ilusión, pero luego se me vino abajo enseguida. Es decir, el artículo 200, en su apartado 2, dice que la aprobación de los estatutos supone la incorporación automática de todos los propietarios a la Junta de Compensación. Es decir, dije, oh, se ha solucionado, o sea, ya nos hemos quedado tranquilos, porque ahora todo el que esté en una junta, en una actuación por compensación, cuando se aprueben los estatutos, está incorporado sí o sí. Pero me encuentro que sigo leyendo el mismo artículo y el apartado 3 dice: no obstante, el que no quiera participar no tiene más que pedir la expropiación y sale. Me parece que es, vamos, que se ha hecho un cambio de legislación, me parece que para nada, porque probablemente sea, y es mi opinión, esto no responde a nada, es mi opinión, es decir, será políticamente es mucho más correcto que yo te expropio porque tú me lo has pedido. Es decir, antes la gente iba a los ayuntamientos y decía, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que me vayas a expropiar para que un promotor desarrolle su suelo, para que se forre, lo que hemos oído todos 40 veces? Ahora el alcalde va a decir una cosa muy sencilla: no, si eres tú el que has pedido que te expropiemos, porque si no, participa. Entonces, bueno, me parece que es matar moscas a cañonazos, es decir, vamos a seguir exactamente igual, salvo que se cambie de aquí adelante, pero me parece que seguimos igual. Yo esto lo he comentado con algún compañero, me han dado en alguna ocasión algún argumento que, bueno, me parece que puede ser razonable, y es que me decían que claro, que tampoco es lógico que los particulares estén obligados a participar en una actuación y que, por tanto, yo no tenga la oportunidad de salirme porque, lógicamente, al participar hay una cosa muy importante: tengo que financiar. Es decir, van a empezar enseguida a pedirme dinero para el tema de la urbanización y a ver si puedo o no puedo. Entonces, tienes que darme la oportunidad de salirme. Me parece un argumento bastante razonable, pero yo contestaba otra cosa. ¿Y si resulta que el planificador, el día que diseñó tu unidad de ejecución, en vez de compensación, va y pone cooperación? ¿Cómo te sales? No te sales. Es decir, ¿por qué el propietario incluido en una actuación de cooperación tiene que ser de mejor condición, o al revés, o de peor, que el de compensación? Es decir, ¿por qué yo me puedo salir y tú no? Bien, entonces, siguiendo con el trámite, hemos constituido la Junta de la Notaría y tengo aquí otra duda enorme. Es decir, sabéis que cuando se constituye la Junta en una notaría, los que nos dedicamos a esto solemos mandar una carta a todos los propietarios restantes afectados, en el que les decimos que el día no sé cuánto, en la notaría tal, se va a constituir la Junta de Compensación del sector no sé cuánto y que tiene que comparecer a firmar. Le advertimos que, lógicamente, que si ese día no puede, la ley dice que tiene un mes para otorgarlo para firmar desde que se ha otorgado esa escritura, y lamentablemente le tenemos que informar que si no comparece ni siquiera en el mes, tendremos que iniciar la expropiación de sus terrenos. O sea, digo que tengo una duda enorme porque es que la regulación de la Ley del Suelo de Cantabria y la regulación estatal, que además en este caso es básica, para mi gusto son absolutamente diferentes. La Ley del Suelo de Cantabria lo que dice es lo que acabo de repetir, es decir, se otorga la escritura pública y yo tengo un mes para adherirme.
Es decir, no es más que un cómputo temporal, del 1 de enero al 1 de febrero y se acabó, ¿vale? La ley del suelo del Estado no dice eso. La ley del suelo del Estado, en el artículo 13.2c, lo que dice es que para realizar esta actuación, es decir, para unirme a una actuación, en este caso por compensación, al ciudadano se le tiene que dar el plazo de un mes. O sea, hasta ahí dice exactamente lo mismo que la ley del suelo de Cantabria. Pero difiere absolutamente de cómo cuento ese mes. En Cantabria, os vuelvo a repetir, que no es más que de fecha a fecha. En el Estado dice que ese plazo no puede contarse desde un momento anterior a aquel en que pueda conocerse el alcance de las cargas de la actuación y los criterios de distribución entre los afectados. Es decir, parece dar a entender que no me vale con contar un mes, que lo que tengo que proporcionar es al que se va a adherir a la Junta que sepa dónde va. Que sepa dónde va. Porque además, fijaros la cantidad de supuestos distintos que a mí por lo menos se me ocurre y que seguro que a vosotros os ocurre alguno más. Imaginaros un desarrollo de un sector con un plan parcial. Los propietarios tienen el 70% del suelo. Bien, yo soy uno de los minoritarios y me tengo que adherir a esa Junta de Compensación. Me encuentro con un plan parcial en el cual, lógicamente, tiene un apartado destinado a ver cuáles son las obras de urbanización y ya sé más o menos cuáles son las cargas que va a tener la Junta a la que yo me voy a adherir. Además, como tienen los promotores el 70%, se han aprobado las bases y estatutos y en las bases tengo cuáles van a ser los criterios de reparto de esas cargas entre los propietarios. Es decir, cuando yo me adhiero, teóricamente sé cuáles son las cargas y cuáles son los criterios de reparto, con lo cual, entre comillas, ya sé dónde voy. Ahora, imaginaros ese mismo plan parcial cuando los propietarios tienen el 55% del suelo. Las cargas las sé, los criterios de distribución no, porque no hay bases. Dejarme que rice un poquito más el rizo. Una unidad de actuación que se desarrolla por estudio de detalle y los propietarios tienen el 70%. ¿Cómo se van a distribuir las cargas? Las sé, porque hay unas bases. ¿Pero cuáles son las cargas? Es decir, ¿habéis visto muchos estudios de detalle en los que os digan cuál va a ser el coste de urbanización, el coste de redacción del plan, del propio estudio de detalle, el coste de redacción de los proyectos de distribución? Porque no olvidemos una cosa, gastos de urbanización no es solamente la obra, gastos de urbanización es todo esto que además estoy añadiendo. Y ya, si rizamos el rizo hasta el final, fijaros un estudio de detalle en que los propietarios que lo desarrollan tienen el 51%. Es decir, cuando yo me voy a adherir, no tengo cargas y no tengo criterios de distribución. Es decir, me voy a meter a ciegas en una Junta de Compensación, que eso precisamente es lo que está dando muchísimos problemas que ahora os explicaré. La casuística de incorporación a una Junta de Compensación es terrorífica. Por eso os decía antes que como ley número 5 yo ponía a los tribunales. Todos estáis pensando que es muy sencillo, yo tengo una finca y me adhiero o no me adhiero, pero es que eso no es así. Es decir, ¿qué ocurre cuando tenemos una finca y el propietario no sabemos quién es? ¿Qué ocurre cuando sabemos quién es el propietario pero no se le puede localizar y por tanto no puedo notificarle nada de lo que estamos haciendo? ¿Qué ocurre cuando un propietario es el nudo propietario y hay un usufructuario de la finca? Es decir, hay una enorme casuística, pero os aseguro que la que más guerra nos ha dado ha sido el de los proindivisos. Es decir, cómo se incorpora a una Junta de Compensación una finca que pertenece a 5 hermanos. Os dije al principio que las leyes 5 a 107 eran las leyes locales, es decir, lo que interpreta cada ayuntamiento, en este caso de la gestión urbanística, pero que seguro que os ha pasado a todos también con un proyecto de obra, con lo que interpreta el técnico municipal. Aquí, teniendo en cuenta qué visión tenga el secretario del ayuntamiento, y os hablo de mi experiencia y no me voy a cansar de repetirlo para que nadie diga que estoy dando versiones, estoy dando la mía y lo que yo he vivido, si el secretario del ayuntamiento entiende que la adhesión a una Junta de Compensación es un acto de disposición sobre una finca, os va a exigir que todos los propietarios afectados se adhieran, participen. Si el secretario del ayuntamiento, como ocurre en otros que yo conozco, entienden que es un mero acto de administración, exigirá que adhieran que la finca sea adherida a la Junta de Compensación por los mayoritarios, es decir, por las cuotas mayoritarias de la Junta.
Fijaros si ha dado problemas que la Ley del Suelo de Cantabria, la nueva en ciernes, regula expresamente cómo incorporar a una Junta de Compensación un proindiviso y ha decidido que lo que va a hacer es una división matemática. Es decir, si 5 hermanos tienen una finca de 10.000 metros, y son proindiviso y partes iguales, evidentemente, entenderé que cada hermano tiene 2.000 metros y que, por tanto, cada uno incorporará sus 2.000 metros. Con lo cual ya no me hace falta ni mayorías ni no mayorías. Es decir, el que quiera incorporarse se incorpora y el que no se quiera incorporar se le expropiará, con los problemas que dará después, que no es el momento, porque luego veremos, no lo vamos a ver hoy, pero los retractos y todos los jaleos que puede dar en los proindivisos cuando llegan a una subasta. Hay otros supuestos que también se regulan expresamente en la Ley del Suelo nueva, que es cuando nos encontramos con fincas que no sabemos muy bien de quién son, que son de titularidad dudosa, que se llama, o incluso litigiosa. Aquí hay otro pequeño lío. Vamos a ver. La titularidad litigiosa consiste en que una finca que está incluida en una unidad de actuación está metida en un pleito. O sea, su propio nombre lo dice. Pero para que sea clasificada o calificada en un proyecto como litigiosa, tiene que haber una anotación preventiva de demanda. Es decir, en el registro de la propiedad tiene que constar que 2 personas están peleando por la propiedad de esa finca. No sé si la palabra que voy a emplear es un poquito fuerte, pero bueno, me lanzo. Es un poquito fraude. Es decir, yo he llegado a ver, fijaros un ejemplo muy claro, provocar una anotación preventiva de demanda en el registro de la propiedad es muy fácil, bastante fácil. Es decir, yo no tengo más que coger y demandar de la finca de al lado, diciendo que de su finca 50 metros son míos, y presentar un informe topográfico, que ya sabemos todos cómo se hacen, en el que digo que esos 50 metros pueden llegar a ser míos, para provocar un pleito cuyo resultado final me importa muy poquito. Yo no estoy buscando ganar el pleito, simplemente estoy buscando la anotación preventiva de la demanda, es decir, la discusión. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La ley lo que dice es, si hay una anotación preventiva de demanda inscrita en el registro de la propiedad, el propietario deja de ser el representante de su propia finca y se convierte en representante de la administración. La administración, lógicamente, que quiere que se desarrolle la actuación, será bastante fácil que incorpore la finca a la actuación y me evite tener que empezar con expropiaciones, que es un lío bastante grande. Tenemos la Junta constituida y vamos a empezar la actividad. En los últimos años yo me he encontrado con una situación que la verdad que no se había planteado nunca, probablemente sea por el tema de la crisis económica, que es la gente que se incorpora a las juntas de compensación porque en la barra del bar de un pueblo le han dicho incorpórate, que si no te van a expropiar, y ya sabes que las expropiaciones las pagan muy mal. Entonces el señor se adhiere a la junta de compensación y de repente recibe una cartita que le dice que la semana que viene tenemos una asamblea de la junta de compensación en la cual el punto 4 del orden del día es derrama. Es decir, tienes que empezar a soltar pasta. Yo a esta actuación, y ahora os explicaré por qué, muchas veces le he llamado la venganza del promotor. Es decir, el promotor hasta ahora, y os lo digo de verdad, y no es por defenderlos, se ha visto, como os he dicho antes, en muchas ocasiones extorsionado, porque como no me adhiero, me tienes que expropiar, te voy a tener 2 años, durante 2 años estás pagando los tropecientos mil euros de préstamo hipotecario que tienes y por tanto me vas a acabar pagando la finca como quieras tú. Y ahora llega el promotor y dice, perfecto, ahora es mi momento. La ley dice que yo puedo pedirte por adelantado 6 meses de los gastos de urbanización previstos. La Ley del Suelo Nueva de Cantabria, para mejorarlo, dice 1 año. Es decir, ya me diréis lo fácil que es decir que cualquier proyecto de urbanización va a tener como plazo de ejecución 1 año. Llega el promotor y te dice, por adelantado, el 100% de lo que está previsto. Y ahí llega el ciudadano y dice, ahora sí te quiero vender la finca, pero ahora sí te la voy a pagar a un precio razonable. Es decir, ahora ya se acabó la extorsión. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa que es muy importante, y es que de aquí no se sale. Es decir, o sales porque has vendido o no sales. Es decir, los tribunales han dicho siempre que la persona que se incorpora a la Junta de Compensación lo hace voluntariamente.
no le ha obligado nadie. Es decir, pero que si te decides adherir a la Junta de Compensación, ya no sales y tienes que participar. En la Junta de Compensación, que lógicamente está formada por todos los propietarios del suelo, incluida la misma, y de los sistemas generales exteriores adscritos a la misma, también tiene que formar parte un representante de la Administración. El representante de la Administración va a intervenir en dos conceptos, puede intervenir en dos conceptos. El primero, porque lo dice la ley, es decir, sí o sí, un representante de la Administración tiene que formar parte de la Junta de Compensación. Pero además, el ayuntamiento de turno puede tener propiedades dentro de la Junta de Compensación, con lo cual interviene en dos regímenes diferentes. Si solamente interviene como obligación legal, mi opinión es que puede tener voz, pero no voto. Es decir, las actuaciones en una Junta de Compensación siempre se llevan a cabo por representación de tus metros cuadrados de suelo. Con lo cual, entiendo que un representante de la Administración que de momento, aunque luego veremos que tiene el 15%, pero todavía no, entiendo que puede tener voz, evidentemente tiene voz, pero voto no. Bien, y aquí, cuando llega el momento de poner en marcha la actuación de la Junta de Compensación, yo me encuentro con un problema. Roberto, no te escondas, porque lo hemos vivido los dos. Vamos a ver, sabéis perfectamente que hace años, la Administración pagaba como todo hijo de vecino, no porque fuera propietario, es decir, incluso por lo de cesión que iba a obtener después una vez que se aprobara el proyecto de compensación, pagaba sus gastos, lo que fuera, el 10 o el 15 según el momento legislativo que le tocara en cada momento y nunca mejor dicho. La ley, el reglamento de gestión concretamente decía en su artículo 186.2 que los costes de urbanización serán a cargo de los propietarios afectados y añadía: la Administración, titular del 10% del aprovechamiento medio, participa en dichos costes en esa proporción. Es decir, yo tengo el 20%, pago el 20%, el Ayuntamiento va a tener el 10%, paga el 10%. Este artículo, la verdad es que dio lugar a muchísimas sentencias de los tribunales por una razón, para mi gusto, un poco absurda. Simplemente era el siguiente: estaba incluido dentro de los artículos que regulaban en el reglamento de gestión el sistema de cooperación. Llegaban los ayuntamientos y decían: yo no pago, porque como estamos desarrollándolo por compensación y la ley simplemente obliga a pagar al ayuntamiento cuando estamos hablando de cooperación, no pago. Eso los tribunales lo dejaron clarísimo y dijeron que no. Es decir, que no había ninguna explicación razonable que permitiera hacer de mejor condición, es decir, que le saliera más barato a un ayuntamiento por el simple hecho de estar en compensación o cooperación. Es decir, pagaban siempre. Incluso el texto refundido del año 92 lo dejó clarísimo, es decir, lo legisló y dijo: el ayuntamiento paga por lo que va a recibir. Pero seguimos adelante y llega la Ley del Suelo de Cantabria, artículo 128.5, y dice: la Administración municipal queda eximida de participar en los gastos de urbanización por razón del aprovechamiento que en virtud de cesión obligatoria le corresponde. No sabéis lo que ha traído esto. Todos sabéis que la Administración recibe el 10 o el 15%, da igual, del aprovechamiento medio que se genera en una actuación urbanística. El aprovechamiento no es la edificabilidad. Es decir, todos sabéis que una unidad de aprovechamiento puede ser un metro cuadrado de edificabilidad si es del uso y tipología característico de la actuación, pero si no, empiezan a actuar los famosos coeficientes de ponderación, homogeneización o llamarlos como queráis. Eso ha determinado que en actuaciones en que el ayuntamiento tenía el 15% por ley o el 10% por ley, en la que os voy a contar ahora, se convertía en que su participación en el suelo lucrativo llegaba a ser el 25 o el 30% de la propia actuación. Entonces, mi pregunta es la siguiente, es decir, yo entiendo perfectamente que por ley el ayuntamiento el 10 o el 15% según cada momento legislativo no paga. Pero si el suelo que estás recibiendo es el 30%, ¿tampoco pagas? Es decir, os voy a dar los números exactos de una actuación de un municipio de Cantabria, que da igual, que son los siguientes. Sector de un suelo urbanizable. Superficie 353.000 metros.
Vamos a empezar por la primera parte. De esa superficie de 350.000 metros, por redondear, 280.000 metros se destinan a dotaciones, viarios y equipamientos. Por supuesto, cedidos gratuitamente al ayuntamiento, urbanizados. ¿30 millones de euros fueron por ahí? Bueno, muchos. Por ahí. Es que Roberto y yo intervinimos en ese desarrollo. Quedaban 71.000 metros de suelo, vamos a llamar el lucrativo, en el que vamos a plasmar las viviendas que nos permitía el planeamiento. Os hablo de un momento en el que la cesión municipal era del 10%, no del 15% como ahora. Entonces, es muy fácil. 71.000 metros, 7.100 para el ayuntamiento y el resto para los promotores. Sí. La realidad fue 22.000 metros para el ayuntamiento, 49.000 para los promotores. ¿Vale? Me vais a decir, bueno, ¿eso qué más da? Si lo importante es el reparto de las viviendas, que es donde está el negocio de la operación. Entonces, nos encontramos con un suelo que tenía 2.300 viviendas previstas. Os vuelvo a decir lo mismo. 230 para el ayuntamiento y el resto para los promotores. No, 600 para el ayuntamiento y 1.700 para los promotores. Os hago un inciso. Imaginaros 600 viviendas para el ayuntamiento en un momento en el que la cesión de aprovechamiento era el 10%. Si hubiera sido el 15%, sumarle el 50%. Es decir, hubiéramos estado hablando de que de 2.300 viviendas, 900 hubiera sido para el ayuntamiento, es decir, el 10% clarísimo, y todo eso pagado por los promotores. Cada uno pensará lo que quiera. A mí hay cosas que me parecen justas y cosas que no. También hay cosas que no me parecen justas de los promotores, y lo digo, pero esto no. Bien, hecho este paréntesis, seguimos con la tramitación de la Junta de Compensación y llega el momento en el que tenemos que tramitar el proyecto de compensación y el proyecto de urbanización. Hay una duda que tenemos siempre todos y es ¿cuál hago primero? Entonces, os voy a decir una cosa. El Tribunal Supremo ha dicho siempre que no hay ninguna norma que me permita decir cuál primero. Es decir, la única indicación que dan es que el reglamento de gestión regula primero el proyecto de compensación y, por tanto, parece dar a entender que primero tengo que desarrollar el proyecto de compensación, porque incluso dice que en el proyecto de compensación me puedo reservar fincas para pagar toda la obra de urbanización, con lo cual parece dar a entender. Pero dice, pero con muy poca convicción, es decir, cada uno que lo haga como quiera. Yo, fijaros que además siempre pienso lo contrario, es decir, yo soy de los que pienso que prefiero hacer primero el proyecto de urbanización, o por lo menos un borrador bastante claro del proyecto de urbanización, y os explico por qué. Modificar un proyecto de urbanización es bastante sencillo. Es decir, tiene un trámite administrativo con una aprobación del ayuntamiento, una información pública y ya está. Modificar un proyecto de compensación, el trámite es el mismo. Es decir, bueno, tiene una aprobación inicial, pero bueno, el trámite es sencillo. Pero las complicaciones que nos lleva modificar un proyecto de compensación es que tenéis que imaginaros una cosa. Es decir, cuando tú aportas una finca, un proyecto de compensación, estás aportando una finca, pero estás aportando las cargas que tiene. Estás aportando una hipoteca, estás aportando un embargo de la Seguridad Social, estás aportando un montón de cosas más que, como tenga que modificarlo y volver a hablar con el banco para arreglarlo todo, es un jaleo bastante grande. Por eso yo digo que yo prefiero tener claro dónde van a estar colocadas los viarios y las infraestructuras, con lo cual tengo claro dónde están las parcelas de resultado para no tener que tocarlas, porque modificarlas es bastante más lioso. No sé cómo voy de... Bien, voy justo. Y lo último que nos queda ya para acabar la actuación es el proyecto de compensación, que es, bueno, pues el instrumento estrella de esto. Para que no haya peleas competenciales que habéis tenido durante muchísimos años, empiezo diciéndoos que el Tribunal Supremo ha dicho que no hay ninguna titulación específica para redactar un proyecto de compensación. Con lo cual, es decir, cualquier técnico lo puede redactar. No hace falta que sea ni arquitecto, ni ingeniero de caminos, ni aparejador. Bien, el proyecto de compensación, que es un instrumento que seguro ya conocéis todos, porque, como he dicho al principio, es el único momento en el que nos volvemos a juntar el abogado y el arquitecto o el ingeniero para terminar la actuación, es donde se va a plasmar
todo lo que hemos hablado al principio, es decir, donde se va a plasmar la equidistribución de los beneficios y cargas, donde se va a recoger las parcelas que se han aportado, las parcelas que vamos a recibir a cambio y donde se van a plasmar las cesiones que vamos a efectuar al ayuntamiento. En el proyecto de compensación empezaremos con una descripción, primero, lógicamente, del ámbito que vamos a reparcelar, y describiremos cuáles son los instrumentos que se han ido aprobando por el camino, es decir, la aprobación que ha habido de bases y estatutos, la aprobación que ha habido de junta de compensación, es decir, todo lo que se ha ido aprobando antes de eso y las parcelas que se aportan. Es muy importante dentro del proyecto de compensación, por eso digo la parte jurídica que os comentaba al principio, que un proyecto de compensación tiene un apartado específico de operaciones registrales, es decir, todo lo que cambiemos de una finca tal y como está descrita en el registro de la propiedad, que es precisamente lo que nos va a vigilar el registrador de la propiedad, es lo que tenemos que específicamente decir. Es decir, si hay una finca que en el registro de la propiedad tiene 1000 metros y en el proyecto vamos a poner 1100, expresarlo claramente. Si hay una finca que está parte incluida en la unidad de actuación y parte no incluida en la unidad de actuación, expresar claramente cuál es la parte que se queda dentro, cuál es la parte que se queda fuera. Y, sobre todo, lo que más nos va a vigilar el registrador de la propiedad es lo que los abogados llamamos el tracto. Es decir, que los propietarios que aparecen al principio aportando fincas sean los mismos que salen con las fincas. Os aseguro que se ha intentado, en muchas ocasiones, no sé si alguna vez ha dado resultado o no, encubrir compraventas multimillonarias en la tramitación de un proyecto de compensación. Hay un artículo, para mi gusto, muy peligroso en el Real Decreto 1093/97 que establece que, mediante comparecencias ante los técnicos de los ayuntamientos, ante el secretario del ayuntamiento concretamente, el propietario antiguo y el propietario nuevo manifiestan que ha habido una transmisión de la propiedad, teóricamente eso vale para entender que una finca que ha sido aportada por A salga del proyecto de compensación a nombre de B. ¿Y eso cómo se liquidan los impuestos? Fijaros lo que puede haber ahí en medio. El proyecto de compensación, además, tiene que tener unas fichas en las que se señalen cuáles son las parcelas resultantes, que entiendo que deben ir acotadas tanto en un plano particular de cada parcela como en un plano con respecto a la actuación. Además, tendremos que recoger... a mí me gusta por lo menos poner cuál es el aprovechamiento que le corresponde a cada parcela resultante, en caso de ser suelo residencial, cuáles son los metros cuadrados y el número máximo de viviendas, porque así todo queda inscrito en el registro de la propiedad y luego se evitan intentos de hacer otras cosas. Y una cosa importante, y es que en un proyecto de compensación se reparte lo bueno, que son las parcelas, pero también se reparte lo malo, que son los gastos. Entonces, las fincas de un proyecto de compensación quedan afectas por una nota en el registro de la propiedad al pago del porcentaje que le corresponda, que tenemos previamente haber establecido ese porcentaje, al pago de esos gastos. Es muy importante saber que esta afección va con la finca, es decir, el deudor de ese dinero no es el propietario de la finca, es la finca. Me refiero con eso que si alguna vez alguien va a comprar una finca que tiene una nota de afección urbanística que dice que responde de X cantidad de dinero, averiguar primero muy bien si eso está pagado o no está pagado, porque si compras esa finca sin haberlo previsto, te lo llevas tú, es decir, no se va con el propietario, sino que se va a quedar con la finca. Y para terminar, señalar que además de estas fincas de resultado de los propietarios particulares, habrá que recoger de la misma manera las de resultado del ayuntamiento, tanto viario como equipamientos, como dotaciones, con un matiz que os he dicho al principio, para mi gusto muy importante, y es que no llevan cargas. Es decir, ya os he dicho que la Administración no paga. Y creo que nada más. Justo. Vamos a descansar un cuarto de hora. Son las 5:30, a las 6 menos cuarto. No te dejo. Una cosa que yo siempre pregunto. Bueno, una pregunta solo para ti. ¿Cómo manejáis la incorporación? ¿Cómo manejáis la incorporación
de nuevos propietarios por adquisición de aquellas viviendas, digo, teóricamente se incorporan a la Junta de Cooperación. ¿Cómo de viviendas? Sí, bueno, ya sabes, en determinado momento, por la ley de actuación en marcha, se va produciendo edificación de parcelas y esas parcelas se van vendiendo al propietario final. ¿Cómo manejáis la teórica incorporación? Mal. ¿Para qué te voy a engañar? Mal. Es desastroso. Es decir, cuando... Yo sé que hay Claro. pactos de caballeros por ahí. Que Claro, no, sí, sí. El promotor Sí. de la Junta de Compensación es Claro, vamos a ver, normalmente suele existir, se suele dar eso que tú dices, es decir, tú fíjate lo que sería, claro, fíjate lo que sería si tú te vas ahora a un sector de suelo urbanizable con 30 parcelas resultantes y 2.000 viviendas y de repente dices que para terminar, es decir, puede pasar que 10 parcelas están libres, pero otras 10 se han construido y en cada una 100 viviendas. Entonces, teóricamente, para seguir con el desarrollo de la unidad de actuación, si yo quiero convocar una junta de compensación, yo teóricamente debería convocar a las 10 parcelas que todavía están sin edificar y a los 1.200 que han comprado las... Claro, te puedes imaginar, o sea, sería una cosa absolutamente inviable. Entonces, normalmente se sigue convocando al promotor originario, que normalmente sigue haciéndose cargo, o bueno, a veces se está tratando también con la comunidad de propietarios como ente abstracto, porque es que si no es imposible, es imposible. haría falta regularlo. Sí, no te digo que no. Es decir, mira, por ejemplo, como se ha ya el director de urbanismo, como se ha regulado, por ejemplo, se ha elevado a la categoría de ley en la disolución de los proindivisos en una junta de compensación, es decir, y además se le ha dado la vuelta totalmente, es decir, tú sabes igual que yo que antes un proindiviso solo se disolvía cuando había un acuerdo unánime de los propietarios. La nueva ley dice todo lo contrario, lo que dice es que se disuelve salvo acuerdo en contra de todos los propietarios. Eso va a dar lugar a unos problemas terroríficos. Es decir, si yo me opongo a la disolución de un proindiviso, no hay unanimidad en la disolución, con lo cual se va a disolver. ¿Qué trozo me van a dar? Imagínate lo que va a ser. Pero vamos, a lo que tú me preguntas, es decir, suele seguir tramitándose con los anteriores, porque es que si no sería inviable. Tenemos mesa redonda, luego las preguntas al final. A -10 por la interrupción.